Muy buenas a todos. Les damos una cordial bienvenida desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Maranata, desde la ciudad de Las Vegas. Es de bendición para cada uno de nosotros que somos parte en llevar a cabo la obra del Evangelio a todo el mundo. En esta hora queremos darle la bienvenida a William González, mi persona, y estamos hoy con un hermano en el cual pues también le tengo mucha estima, el hermano Ernesto Ventura, que también pues le damos la bienvenida, y es un privilegio para mí pues hablar sobre todo de lo que es la palabra del Señor. Y pues qué bendición de que ustedes nos permiten entrar hasta sus hogares para llevar a cabo también la obra que el Señor nos ha encomendado. La lección 10 para el 7 de diciembre del 2024 trae como título El camino, la verdad y la vida. Y vamos a iniciar y le vamos a pedir a nuestro hermano William que inicie con una oración. Claro que sí. Oramos. Eterno Padre, Señor, qué bendición que tú siempre estás al cuidado de nosotros y nos permites, Señor, este privilegio de abrir tu palabra. Y, Señor, queremos darle la bienvenida a tu Santo Espíritu para que sea Él que nos guíe y que tú nos ayudes, Señor, a llevar a cabo la lección de la escuela sabática, que sea algo, Señor, en el cual pueda tocar los corazones de nuestros hermanos. Amén. Y, Señor, también que vaya más allá de donde nosotros podemos llegar a pensarlo, porque eres tú, Señor, y a través de tu Santo Espíritu, el que nos convence de pecado y que toca nuestros corazones, Señor, y que nos transforma. Te pedimos, Señor, de que sea esto de bendición para todos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 18. Y dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Nos damos cuenta en el estudio de esta semana y continuando, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, que ha sido de bendición para nosotros estudiar cómo Juan se enfocó en llevar a cabo todas aquellas cosas importantes de la vida del Señor, para plasmar en todos aquellos lectores de que el Señor Jesús vivió con nosotros. Nos llenó de gloria y sobre todo Él nos dejó un ejemplo. Y en el libro de Juan nos damos cuenta en esta semana de que se divide en 4 secciones principales, que son el prólogo, la sección acerca de las señales, la sección acerca de la gloria y el epílogo. Nos damos cuenta de que las afirmaciones que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, por ejemplo, yo soy, forman un puente entre la sección de las señales y de la gloria. La lección de esta semana comenzará con el propósito del discurso de despedida de Jesús, luego continuará con la introducción del lavamiento de los pies y de último terminará con las palabras esas de que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuán importante es para nosotros darnos cuenta, reconocer de que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Si nosotros no conocemos al Señor Jesucristo, Él nos enseñó de que entonces, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Y eso es lo que vamos a descubrir y vamos a reflexionar en este momento, hermano. Y el primer ejemplo que podemos encontrar, como usted lo mencionó, en ese tan maravilloso ejemplo que el Señor nos dejó en ser humildes. Amén. Conocemos nosotros como adventistas del séptimo día porque lo llevamos a cabo esto como un memorial de que nos dejó un buen ejemplo el Señor Jesucristo en hacer el rito de humildad cada trimestre. Pero el Señor nos da una gran enseñanza acerca de lo que Él hizo con sus discípulos.
Y vemos ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el 1 al 20, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor, Él siendo el Maestro, siendo Él el Mesías, siendo Él nuestro Salvador y Redentor, no dudó en ningún momento en lavarle los pies a sus discípulos. Es que es bien importante, hermano, que Jesús sabía de dónde venía y sabía para dónde iba. Ajá. Él venía del Padre e iba hacia el Padre. En ese transcurso de que venía del Padre y iba al donde el Padre, pues Él le lavó los pies a los discípulos, dándoles ejemplos a ellos y automáticamente dándonos ejemplos a nosotros. Que nosotros tenemos que ser humildes como Él, pero nosotros no tenemos que olvidar de dónde venimos. Porque si olvidamos de dónde venimos, nos hacemos como arrogantes y vamos a ver que no es necesario hacer el rito de humildad, que es el lavamiento de los pies. Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros tal vez, a veces nos puede llegar a pasar que con un poquito de que nosotros conocemos acerca de la palabra de Dios, creemos de que vamos a ser mucho más beneficiosos a la obra o en la iglesia, hablando específicamente, que tal vez por eso, porque yo sé quizás más que otro, creo de que puedo llegar a tener un puesto o una posición en la iglesia que creemos nosotros que es más importante que los demás. Cuando vemos de que no importa en qué departamento el Señor nos haya llamado, todas son importantes para llevar la obra del Evangelio. Y nos enseña el Señor Jesucristo aquí de que nosotros no debemos, como en nuestras palabras, no debemos perder el piso. No debemos de mirar a nadie sobre arriba del hombro. Y ser humildes sobre todo, ser serviciales, ser nosotros los que vamos a ayudarle a los demás y sin mirar a quién y sin importar si vamos a ser criticados de que por qué esta persona hace esto. Y muchas veces vemos de que las personas quizás más pudientes pueden llegar a trabajar de una mejor manera para el Señor que otro de que cree saber mucho o que cree que tiene también bastante. Y es algo, ¿verdad?, de cómo el Señor nos enseña cómo ser humildes, cómo recordar el ejemplo que Él nos ha dado, porque eso es lo que tenemos que enfatizar nosotros, en ver lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y que Él es el mayor ejemplo para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es bien interesante, hermano, también que luego dice que Jesús se despide de los discípulos. Ajá. Y ellos no comprendían qué tipo de despedida Él les estaba haciendo, pero dice que Él se conmueve con ellos y los consuela. Sí, sí. Y les dice que ciertamente Él volverá otra vez. Y que no solamente volverá, sino que aparte les iba a dejar y nos iba a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. Podemos ver en el capítulo 14, siempre en el Evangelio de Juan, nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí les dijo a ellos que no tuvieran miedo, que no se turbaran. Y lo mismo nos dice hoy en día a nosotros, que nosotros no tenemos que tener, esas palabras también son para nosotros, que Él está preparando habitaciones ahí en el cielo. Y que tampoco nos tenemos que turbar, sino que confiar en Él, en que vamos a ir a reinar con Él allá a los cielos. En la Canaán celestial. Sí. Hermano, pero muchas veces a nosotros nos puede llegar a pasar eso, de que sentimos de que vamos a perder algo muy importante para nosotros. Creemos, según nosotros, de que es algo bueno, y muchas veces también el Señor quiere dejarnos una enseñanza acerca de lo que nosotros podemos llegar a perder, que muchas veces puede ser para bien. Y eso es lo que el Señor quería enseñarles a ellos, porque todavía ellos no habían comprendido o no habían todavía abierto sus ojos y darse cuenta de que estaba escrito que Él tenía que morir.
porque él les dice de que él tiene que irse y ellos le pidieron, sus discípulos, que querían irse con él. Y él les dijo de que ellos no podían ir con él, porque a donde él iba, ellos no podían, que era morir. Y esa muerte, mis hermanos, es en amor de cada uno de nosotros. Entonces, los discípulos se sintieron confusos en ese momento de que por qué el Señor está diciendo estas cosas. No querían, ¿verdad?, separarse de su maestro. Él era alguien en cual ellos amaban y confiaban mucho y pensaban de que lo iban a perder. Y pues tenían que confiar en quién les hizo la promesa. Ajá. Y nosotros igual tenemos que confiar en que si Cristo nos prometió que Él va a regresar, va a regresar. Es porque lo va a cumplir. Sí. Así como se cumplieron en lecciones anteriores, vimos, ¿verdad?, cómo las profecías mesiánicas se han cumplido a través de lo que nosotros hemos estudiado, no solamente en el Evangelio de Juan, sino que en los otros 3 evangelios, el cumplimiento de esas profecías. Y estábamos comentando con otros hermanos en el repaso de lecciones anteriores de cómo hoy en día los científicos están descubriendo muchas cosas que están confirmando de que lo que está en la Biblia sí es cierto, sí existió. Y entonces hoy lo que debemos nosotros hacer es confiar de que si el Señor nos dice de que Él va a regresar, que Él está preparando morada para que nosotros vivamos juntamente con Él por la eternidad. Es algo de que me llena a mí de mucho gozo y de mucha esperanza para seguir luchando en esta tierra donde sabemos de que somos un blanco fácil para el enemigo. Amén. Y luego dice, mis hermanos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Y ya ve como dijo ahí que Él nos dio ejemplo. Sí, sí. Siempre que Jesús iba del plan A al plan B, en ese transcurso siempre se topaba con alguien que tenía una necesidad, ya sea una necesidad que fuera sanado, sí, sí, o como la mujer samaritana, que dice que Él le dijo su verdad de lo que ella estaba viviendo, y en el transcurso que iba hasta su padre, Él iba cambiando vida. Uh-huh. Y lo mismo nos quiere dar a entender a nosotros, que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, en el transcurso de nuestra vida nosotros tenemos que afectar a otras personas para que lleguen también a los pies de Cristo. Y a través de nuestro testimonio, hermano, es como nosotros podemos hacer quizás mucho más de lo que podemos llegar a decir. Por mucho que nosotros seamos buenos oradores, buenos estudiosos de la palabra de Dios, pero si no reflejamos nuestra comunión con Dios, nuestro testimonio, muy difícil también de que otras personas puedan ver el carácter de Cristo reflejado también en nosotros. Y podemos ver, ¿verdad?, de cómo los apóstoles estaban afligidos en ese momento. Quiero leer la parte de Juan 14, 15 al 6. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por mí. Y siempre es Tomás. Curiosamente. Porque, sí, curiosamente siempre es Tomás, pero en realidad Tomás representa al grupo de personas que a veces somos atrevidos para preguntar. Ajá. Tal vez los otros discípulos querían preguntarle a Jesús, pero cuando siempre hay alguien, pues ya uno se escuda en el que preguntó. El que preguntó, exacto. Sí, porque muchas veces nos cohibimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si se molesta? ¿Qué tal si me da una respuesta que yo no quiero recibir? Y nos quedamos muchas veces callados y no tomamos esa valentía, ¿verdad? No tomamos, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y preguntar y ver qué es lo que va a pasar. Salir de duda. Y salir de la duda. Sí. Entonces, a pesar de esto, el Señor fue contundente y fue claro, y es donde vemos la clave de la lección de esta semana, que el Señor le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué nos comenta de la verdad, hermano? Que Jesús es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Muchas veces nosotros queremos exponer, ¿verdad?, nuestras doctrinas cuando estamos evangelizando a alguien, y queremos de que todo lo que es el texto, todo lo
las leyes de que nosotros podemos llegar a seguir, queremos de que las personas las entiendan y que las sigan al pie de la letra, pero si realmente ellos no han tenido un encuentro especial con el Señor Jesucristo, no va a venir lo demás. No va a venir ese cambio, esa transformación. Por eso muchas veces nosotros, cuando realmente, ¿verdad?, el Señor toca nuestro corazón, porque Él es el que transforma a través del Espíritu Santo, cuando Él nos convence de pecado y ponemos en las manos del Señor nuestras vidas, es donde viene esa transformación. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que hemos encontrado la verdad. Amén. Yo no sé si recuerda hace como unos 14 años atrás, cuando comenzaban a salir los memes. Era un modo de modismo, o una broma, o un chiste. Y ya hubo una palabra que se hizo célebre a nivel mundial. Yo sé que los memes los conocen los jóvenes de estos días. Las personas de más atrás que nacimos antes de ellos no sabíamos que era un meme, pero ellos se relacionan mucho con los memes. Y había uno que era bien interesante que decía, y era ese que decía, se dijo la verdad, se dijo y se tenía que decir. No sé si recuerdas. Sí, recuerdo bien. Y luego hay un ejemplo como, por ejemplo, como cuando dicen, las pupusas vienen del Salvador y no de Honduras. Y ya el meme se dijo y se tenía que decir. Es como cuando uno está asegurando una verdad absoluta más que todo. Pero la verdad, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, digamos, a veces ocupamos que alguien nos diga la verdad. Y en la iglesia, pues en el ámbito ha pasado de que ya no nos gusta que nos digan nada, las verdades. A veces nosotros que estamos con los católicos, nuestros hermanos católicos se confiesan con el cura. Y nosotros decimos directamente, yo me confieso con Dios. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Que comencemos nuestros pecados unos con los otros. A veces necesitamos decirle a alguien, como por ejemplo yo que le diga a usted, hermano William, quiero que me diga mi verdad. Pero cuando usted me diga mis verdades, yo no me tengo que molestar, tengo que hacer cambio. Y la verdad, como dice la lección de esta semana, la verdad absoluta es Cristo, que es la palabra griega que dice logos, que es la verdad. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando alguien nos viene a decir la verdad, no tenemos por qué molestarnos. Al contrario, tenemos que pensar y recapacitar para hacer cambios en nuestra vida. Y fíjese de que eso hoy en día, ¿verdad?, podemos verlo en cualquier persona, de que nosotros le podemos llegar a decir, ¿verdad?, de una forma correcta, de una forma sobre todo respetuosa, de cualquier error de que él puede llegar a cometer, siempre y cuando, ¿verdad?, sea con palabras adecuadas, porque muchas personas dicen, que yo soy directo para decir las cosas y soy franco, yo las digo de frente y pues si te gustó bueno y si no pues ni modo. Y es ahí donde entra la prudencia, la sabiduría de que el Señor nos puede llegar a dar. Hay que orar siempre al Señor cuando vamos a hacer algo así de esta magnitud, porque para mí es algo de que se tiene que orar al Señor para que nos dé las palabras adecuadas y poder hacer reflexionar también a aquel hermano que tiene ese problema en el cual está en algún error. Entonces, y es algo de que es clave para nosotros, de cuando nos dicen, estás haciendo mal esto, estás en un error. Y podemos llegar a decirle, hermano, en el nombre del Señor, quiero decirle de que esto, ¿por qué no lo reflexiona? ¿Por qué no lo medita? ¿Por qué no ve si está haciendo bien, si está obrando bien? Y entonces es ahí, ¿verdad?, donde entra la sabiduría y la prudencia de parte de nosotros cuando vamos a llevar a cabo una reprenda, se le puede llamar, ¿no? Nos dice la hermana White de que Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Amén. Entonces, cuando Felipe, en el versículo 9, hermanos, se le acerca también al Señor, le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Ahí nos está reprendiendo el Señor. ¿Cuántas veces nosotros vamos al Señor y no nos da una respuesta como nosotros queremos, como nosotros deseamos? Y hay algunas veces de que pedimos una respuesta, aunque sea a largo plazo, y la que nos llega no nos gustó. Pero el Señor nos dice que le busquemos de todo corazón
y que Él nos va a dar una respuesta a aquella petición. Pero si el Señor nos quiere reprender y nos quiere regañar, por decirlo de esta forma, ¿por qué muchas veces le reclamamos a Él? Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que ser fuertes y llevar a cabo, o tomar más bien, echar mano de la fe. Y es ahí donde el Señor nos va a probar, porque el Señor le sale preguntando esta vez: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que si conocemos al Señor Jesucristo, Él es el camino para llevarnos al Padre. Conociendo nosotros al Señor, estamos conociendo también al Padre. Como quien dice, nosotros hemos encontrado la verdad cuando tenemos esa comunión y ese compromiso con el Señor Jesucristo y llevamos a cabo lo que el Señor nos pide. Y cuando dije acerca de la vida, hermano, acerca de ahí el camino, la verdad y la vida, pues si los televidentes que nos están escuchando, pues si ellos quieren tener vida, tienen que aceptar a Jesús. Sí, sí. Porque si ellos dicen, pues yo no... Hay mucha gente que dice, pues yo ya estoy harto de vivir, ya no sé qué pita jalar, digamos, con mi vida. Yo quisiera... Hay gente que se va renegando de su forma de vivir, pero a veces porque no tienen a Cristo en su corazón. En cambio, cuando uno dice que no quiere ya vivir, entonces uno está prefiriendo mejor la muerte. Sí. Y entonces estamos despreciando a Jesús, que es la vida. Entonces, pero cuando Cristo vive en nuestros corazones, nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. A pesar de que nosotros somos salvos por gracia, nosotros tenemos que demostrarle a Él que nuestros caracteres van cambiando. La comunión personal que uno tiene con Jesús. Y en ese caso estamos como en contra de la voluntad de Dios. Porque Él es el dador de la vida. Él es el único de que sabe cuándo nosotros vamos a terminar nuestros días en esta tierra. Y es por eso de que Él nos dice que Él es la verdad. Conociéndole a Él, nosotros hemos encontrado la verdad, la vida, y a través de Él nosotros hemos conocido al Padre. Sabemos de que Dios es un Dios de amor, que su carácter es amor. Entonces nosotros, cuando vemos de que cualquier persona dice que el Señor también pues, puede ser un Dios de que puede ser de una forma tirano, realmente no lo es. Y a través de la Biblia nosotros hemos visto de cómo el Señor, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Muchas veces no somos ni siquiera merecedores de su misericordia, pero al final pues esa es la gracia que nos enseña el Señor a través de su palabra. Y es bien interesante, hermano, que dice la palabra de Dios que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través del Espíritu Santo. Y yo no había entendido mucho eso, pero miren lo que dice aquí el 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y cualquiera puede decir, no, pues Jesús es mi Señor. Pero si el Espíritu Santo no nos ha cambiado o renovado a uno, dice que nosotros no podemos decir Jesús es nuestro Señor. Y son cosas pues que uno aprende a través de la palabra de Dios. Sí. Y el ejemplo de Jesucristo. Me hizo recordar cuando estábamos reflexionando o hablando acerca de 2 lecciones atrás, de que muchas personas pueden decir, ¿verdad?, acerca de el Dios, el Salvador. Pero cuando nosotros decimos, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, ya entonces es porque reconocemos, ¿verdad?, de que Él es nuestro, y reconocemos sobre todo de que el Señor Jesucristo es quien vino a morir por nosotros y que Él dio su vida no solamente por mí, sino que por todo aquel que esté dispuesto a humillársele, a pedirle perdón, y Él lo va a perdonar. Y eso es lo que más me agrada a mí del Señor, lo que más me enternece, porque sabemos de que nosotros, cuando nuestro hijo o hija comete un error, nosotros nos molestamos y muchas veces queremos castigarlo en el momento, y a veces puede ser de una forma incorrecta porque estamos enojados en ese momento, pero el Señor dice en la Biblia que Él es tardo en ira.
Él es tardo en molestarse. Entonces Él nos enseña, nos hace reflexionar de cómo nosotros tenemos que ser también como hijos suyos. Nos dice la lección de que Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo: si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? En Juan 5, 46 y 47. Vemos nosotros de que a través de las Escrituras podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo valida todo acerca del Señor Jesucristo. Y hay una pregunta ahí al final de la lección, mi hermano, que dice: ¿qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en el principio? Y una de esas verdades es que somos salvos por gracia. Por gracia. Es una cosa que la ciencia no lo puede explicar. No lo puede explicar. La otra es que la crucifixión de Jesús en la cruz. La otra sería la resurrección. Y la tercera sería la segunda venida de Cristo. Sí. Que la ciencia ahí no nos puede comprobar nada porque solo lo aprendemos y lo vivimos a través de la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, hermano, también con respecto a profecías, en el libro de Daniel nos habla de que en los últimos días la ciencia aumentará. Y hoy nos estamos dando cuenta de cómo la ciencia ha avanzado. Y aunque también, ¿verdad?, tiene su trasfondo, no solamente en cuestión de ciencia, sino también en conocimiento de la palabra de Dios y las profecías, de que estamos viviendo en los últimos días de este mundo, de que el Señor está a las puertas, que el Señor está pronto a regresar, porque Él lo dijo. Él dijo de que iba a venir, Él vino. Él dijo de que iba a regresar y va a cumplir su palabra. Y ya para finalizar, quisiera leer una pequeña porción de lo que nos dice la hermana White en Alza tus ojos, página 83, de que aquel que vino a nuestro mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, ofreció su propia vida por la humanidad. Tiene piedad, compasión, amor sin igual, y ha hecho toda la provisión en favor del hombre, de modo que ninguno necesite morir. Y es lo que estaba diciendo hace un momento, ¿verdad?, de que muchas personas ya están cansadas de vivir en esta tierra. Pero el detalle es de que cuando no han encontrado a Cristo, cuando no han encontrado la verdad y la vida, se sienten de esa forma y van en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y es de bendición, ¿verdad?, cuando nosotros comprendemos todas estas cosas, las enseñanzas y los ejemplos de que el Señor nos ha mostrado en su palabra, de cómo nosotros podemos llegar a Él de una forma humilde, mostrarle de que nosotros sin Él no somos nada en este mundo. Y la gran bendición que tenemos como seres humanos es el libre albedrío. Ajá. Y aquí la lección nos exhorta que nosotros debemos de someter nuestra voluntad a Dios para hacer buen uso del libre albedrío. Así es. Porque a todos Él nos ofrece eso, que el libre albedrío todos los tenemos. Y pues nosotros tenemos que elegir si nos vamos hacia el lado izquierdo, que es el de Satanás, o al lado derecho, que es el de Jesús. El de Cristo Jesús. Muy bien, hemos llegado entonces al final del estudio de la palabra de Dios, o del estudio de la lección de escuela sabática. Esperamos de que les haya servido de mucho y sobre todo que sea de bendición y podamos reflexionar en todas estas cosas de que el Señor ha dejado en su palabra, para que nosotros sigamos aprendiendo de Él y sobre todo que nuestra fe vaya creciendo y estemos preparados para cuando Él regrese. Amén. Y le invitamos a todos los hermanos que sigan estudiando sus lecciones de escuela sabática, que es para nuestro crecimiento espiritual y para beneficio de cada uno de nosotros y nuestra familia. Dios los bendiga. Amén.